Turista estadounidense desaparecido en México. Atacan a policías y al ejército en Michoacán. Y liberaron con anticipación a la hija del Mencho. Bienvenidos al Caporal del 4 de abril. ¡Comenzamos! Ocurrió en la alcaldía Xochimilco. Las autoridades, los policías, pidieron hacer una revisión de rutina, según dijeron rutina, a un conductor. El punto es que a los agentes no les gustó ser videograbados por una de las personas que iban a bordo del automóvil. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se lanzaron en contra de quien estaba grabando con su celular. Así las revisiones de rutina en la Ciudad de México. ¿Para revisar? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Sí. Vamos a hacer una pequeña revisión, son acciones preventivas, ¿va? Vamos a checar con... Dame mi teléfono. No es común que un partido extinto publique algo en sus redes sociales oficiales. Esto ocurrió con el partido Encuentro Solidario. Emitió un comunicado muy peculiar. Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el 31 de marzo emitió el tribunal una orden del 31 de marzo y le dio hasta el 16 de abril a este partido extinto como máximo para que ofrezca una disculpa pública, porque en las elecciones del año pasado destinó a las mujeres candidatas solamente el 22.4% de los tiempos de radio y televisión, contra el 77.6% que le otorgó a los candidatos hombres. Aunque la distribución tendría que ser pareja, la ley establece que para las mujeres el tiempo de radio y televisión debe de ser de al menos el 40%. Esta que ves en pantalla fue la disculpa pública emitida por el PES. Y es peculiar porque el PES perdió el registro precisamente en la elección en cuestión, en la del año pasado, porque no alcanzó el 3% de la votación. El PES asegura que, en esta disculpa, asegura que no visibilizó la participación de sus candidatas, lo cual generó violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Y hubiera sido más seria la postura del PES, con otro tipo de comunicado, solo para aclarar su autenticidad, porque pudiera parecer que esta imagen que te mostré la hizo cualquiera, incluso en Paint de la computadora. Esta imagen la saqué de la cuenta oficial de Twitter, como lo estás viendo en pantalla, de la cuenta oficial de Twitter del partido. Te muestro en pantalla ahora a Harold Martineau, a quien estás viendo en este momento. Él es un turista originario de Estados Unidos, reportado como desaparecido hace 2 días en los límites de Chiapas con Guatemala. Según informó hace unas horas la Fiscalía General del Estado de Chiapas, mediante esta ficha de búsqueda que ahora ves en pantalla, la Fiscalía asegura que la última comunicación telefónica que tuvieron con el turista de 28 años fue el 2 de abril, cuando él estaba en el municipio de Trinitaria. En aquella ocasión él le dijo a su novia que viajaría aproximadamente 150 kilómetros para llegar a San Cristóbal de las Casas, pero resulta que ya no supieron nada más de él. Este lunes 4 de abril al Palacio Municipal de Villamar, Michoacán, llegó un grupo de hombres armados. Inicialmente se informó que llegaron y dispararon contra el inmueble del Palacio Municipal, y que los agresores llegaron a bordo de varios vehículos, dispararon también contra las instalaciones del DIF municipal. Posteriormente se confirmó que el ataque iba dirigido a policías municipales que estaban afuera del DIF municipal. Por fortuna no hubo ni una sola persona herida. Para huir, los agresores bloquearon los accesos carreteros al municipio. Policías estatales, el ejército y la Guardia Nacional, de hecho, sí se trasladó al lugar. Estás viendo en pantalla imágenes de su arribo. Y reportaron un enfrentamiento sin detenidos ni heridos. Pero eso sí, con el aseguramiento de 3 vehículos, 2 de ellos con blindaje. Vehículos que estás viendo precisamente en pantalla. Y nos vamos al municipio de Chavinda, también en el estado de Michoacán. Fueron atacados elementos de la 21 zona militar. Todo esto empezó cuando detectaron varios vehículos con gente armada, quienes, al verse descubiertos, empezaron a atacar a los militares. Los soldados repelieron la agresión. Esto fue en la carretera Villamar-Chavinda,
muy relacionado con el evento anterior, y abatieron a 5 agresores y detuvieron a 1. Les aseguraron armas y 2 camionetas con siglas CJNG. Mientras que en el municipio de Jacona, también en el estado de Michoacán, sobre la carretera Jacona-Tangamandapio, policías estatales fueron atacados. Los agentes repelieron la agresión y se inició una persecución. Te muestro imágenes. Esta persecución acabó en la cabecera municipal. Allí fueron detenidos 3 agresores, uno de ellos lesionado. Les aseguraron armas, una camioneta, también con las mismas siglas, CJNG, y adentro había un cuerpo de una víctima todavía sin identificar por las autoridades. En tanto, en Fresnillo, en Zacatecas, otro caso de irrupción de hombres armados en una casa, domicilio o zona que estás viendo en pantalla. En esta ocasión fueron en contra de 4 personas, 3 hombres y una mujer, todo esto en la colonia Francisco Villa, apenas a 2 cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas. Horas antes fue reportado otro homicidio. La situación de inseguridad en Fresnillo, Zacatecas, que es tal que en este primer fin de semana de abril fueron reportados 16 homicidios dolosos, tan solo en el pasado viernes, sábado y domingo. En Fresnillo, considerado como el municipio con mayor percepción de inseguridad. Y llegamos al tema principal. La vocera del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Randy Leigh-Yamuso, ha confirmado a Univisión que Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, fue liberada de una prisión en Estados Unidos. Esto antes de lo previsto. Y fue liberada, apenas se ha confirmado hace unas horas, pero fue liberada el pasado 14 de marzo, hace más ya de 2 semanas. Ella estaba recluida en el penal de San Francisco. Esta imagen fue dada a conocer por las autoridades estadounidenses tras su captura. Y ella resultó beneficiada por una ley aprobada en el año 2018, llamada Ley del Primer Paso. Una ley que fue creada para reducir la población en las prisiones federales. En febrero del año 2020, cuando ella intentó entrar a una audiencia de su hermano Rubén Oseguera, alias El Menchito, fue detenida en Washington, D.C. En junio del 2021 le llegó la condena. La condenaron a 30 meses de prisión por participar en empresas mexicanas que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos. Como podrás notar, no era mucho el tiempo que le quedaba todavía en prisión, pero de todas maneras la ley del primer paso le permitió salir con un mes de anticipación. Así las cosas en torno de la hija de El Mencho. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Gracias.